El acuerdo entre Google, el Plan Ceibal y la ANEP, que pone a disposición de profesores, maestros y alumnos un paquete de aplicaciones útiles para el trabajo en clase, ha generado en estos días una polémica muy intensa acá en nuestro país. La semana pasada, un grupo de docentes, investigadores y profesionales dedicados a la educación y la tecnología publicó una carta en la que se expresa la preocupación porque no se conocen los términos de ese acuerdo entre la multinacional y el Estado uruguayo. Principalmente les preocupa el uso que pueda hacer Google de los datos de los estudiantes y maestros que adhieran a su paquete de herramientas. Esas inquietudes ya asomaban a fines de mayo cuando entrevistamos sobre este acuerdo al presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner. Llegamos a conversarlo brevemente en estos términos. El Plan Ceibal está permitiendo que los trabajos de los alumnos y los docentes uruguayos terminen siendo archivados allá, en los servidores de Google. No se sabe después con qué uso. Sí, lamentablemente no se sabe con qué uso está la salud de uno en los servidores de los sistemas de salud, no se sabe qué uso está los datos bancarios de cada uno, los mails de cada uno, o sea, que nosotros somos espiados por nosotros mismos y por todo lo demás a través de la computadora. Nadie puede evitar decir que sí o que no. Es uno de los grandes dilemas que se discute muy poco. Se discute mucho de soberanía, pero no se discute el aspecto individual, el aspecto personal, digamos. Esa es otra, o sea, acá a todo el mundo le parece perfecto dejar los archivos en Uruguay o afuera. ¿Cuáles son más seguros? ¿Cuáles no? ¿Quién da más garantías? O sea, ¿dejamos las fotos en la nube o no? ¿Son seguras en la computadora de uno? ¿Son seguras en el pendrive? Vale la pena profundizar ahora en los cuestionamientos que han surgido desde la academia y para eso hemos invitado a dos de las firmantes de la carta. En primer lugar, la ingeniera Lorena Echeverri, candidata a doctora en informática por la Universidad de la República, docente grado 3, dedicación total en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, Emiliano. Y la doctora María Luisa Tosi, profesora grado 3 de Informática Jurídica del Instituto de Derecho Informático de la Universidad de la República. María Luisa también, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, una pregunta para que los oyentes se sitúen. ¿Cómo surge este movimiento? ¿Cómo se vinculan entre ustedes? Bien, este movimiento surgió un día después aproximadamente de las declaraciones, de la conferencia de prensa y las declaraciones oficiales acerca de el anuncio de este acuerdo. Y bueno, en ese momento algunas personas comenzaron a través de las redes sociales, el famoso Twitter, a hacer algunas consultas a Brechner directamente, el cual contestó, y es parte de lo que recabamos ahí en la carta, que él no sabía qué iba a hacer Google con estos datos. Y eso, en cierta forma, fue una señal de alarma bastante importante y decidimos comenzar a trabajar en un documento que al principio fuimos 3 o 4 personas que lo empezamos a elaborar y luego se sumaron muchas organizaciones, muchos investigadores a colaborar en el mismo. O sea, básicamente es eso, son personas, no hay... ¿Y no todos ustedes se conocían directamente? No. El vínculo vino a través de ese intercambio electrónico, digamos. Sí. Bueno, vayamos ahora entonces a repasar punto a punto las objeciones que plantean en la carta. En primer lugar, ustedes han advertido que falta información. Ustedes plantean que no está claro cuál es el alcance, cuáles son las condiciones que incluye este acuerdo. ¿Podemos ver a qué se refieren? ¿Qué es lo que falta? Uh-huh. Bueno, María Luisa. La gestión ha sido, en principio, poco transparente, porque no hay información de cómo se llega a este acuerdo y se sostienen condiciones del negocio que, a nuestro entender, serían unas falencias. Por ejemplo, que es gratis. Ninguna empresa que negocia con la información trabaja gratis. O sea, una contraprestación hay. Ahora, el modelo de negocios de estas empresas lleva a que ellos de alguna manera se resarzan la inversión que tienen a través del acopio de datos. Esa es el modelo de datos dentro de
de la nueva, digamos, de cómo funcionan las empresas que trabajan con informaciones del tipo de Google. Sí, allí quizás está la parte medular de este planteo. Pero además, porque ustedes ven que desde la educación pública se está fomentando, se está favoreciendo la fidelización de los usuarios con una marca, una multinacional, Google, que se ocupa de acopiar datos para después elaborar perfiles personales que luego utiliza para lo que se llama marketing direccionado. Sí. Esa es la inquietud. Esa es una de las inquietudes. Sobre este punto, aclaremos sobre todo para los oyentes que no están muy familiarizados con el asunto, ¿de qué se trata? ¿Qué datos son los que se almacenan en Google? ¿Para qué después se utilizan esos datos? Como tú lo decías, es una de las preocupaciones centrales, en el sentido de que el acuerdo que se está promocionando es un acuerdo donde se le habilita y en cierta forma se promueve, pese a que se dice que es opcional, se promueve desde el Estado uruguayo que los estudiantes y los docentes, la educación pública y privada, y quiero hacer hincapié en estudiantes, estamos hablando en muchos casos de niños, ¿sí? Estamos hablando de menores de edad, que utilicen estos servicios de almacenamiento de datos sin dar explicaciones a esos usuarios y a esos niños y padres acerca de los riesgos que esto puede traer, ¿sí? ¿Qué información puede subir un niño si un niño le dan un acceso de una cuenta de 1 terabyte, como mencionaba el ingeniero Breshner ayer en No Toquen Nada? Cualquier cosa, desde las fotografías que saca con su teléfono, desde las fotografías que saca con su computadora, desde cartas, desde videos que filma, etcétera. Además de la información de contactos, ¿no? Que normalmente se gestionan y se sincronizan sin que uno tenga mucha idea de cómo funciona eso. O sea, hay información sensible, y esa información sensible y personal se está propiciando que se almacene en ese servicio. ¿Sí? O sea, eso es un hecho, porque el Estado no puede controlar qué es lo que el niño va a hacer. Y ahí está parte del problema. ¿Y cuáles son después los usos posibles? ¿Qué ventaja tiene para Google poder contar con esa información, con ese tipo de materiales subidos por ejemplo, niños uruguayos? Básicamente yo lo que diría son dos cosas al respecto. O sea, ya también atajándome a alguna justamente de las aclaraciones que hizo Breshner ayer. Breshner ayer manifestó en la entrevista que Google ha adherido a una política de privacidad y que se ha comprometido explícitamente a que no va a vender esa información, que no va a hacer análisis de esa información, que no va a extraer información de perfiles a partir de lo que se almacena. Y ahí estamos hablando de confianza, de confiar en una empresa. Una empresa que ya tiene una reputación en muchos lugares del mundo bastante dañada, que en Europa ha tenido bastantes problemas últimamente justamente por constatar que esos términos a los que se suponía que el usuario se estaba adhiriendo eran violados. Y de hecho en Estados Unidos, en particular con respecto al uso de los datos de los estudiantes, tuvo demandas que Arvisa puede profundizar en ellas. Entonces, acá estamos hablando de... Pero hay acá una novedad, según lo que Breshner ha enfatizado, es muy reciente, es de enero de 2015, este documento titulado Privacy Pledge, el compromiso de privacidad estudiantil al que adhieren distintas empresas de Estados Unidos. No se hace publicidad ni tracking. Entre esas compañías están Google, Apple y muchas otras que se comprometen a no utilizar la información de estudiantes, enfatizó. Sí, no se hace. Y si se hace, ¿dónde vamos a reclamar? En primer lugar, los niños no son capaces para contratar. Ahí tenemos un primer problema y cuando la información la maneja enseñanza primaria, es una historia. Otra cosa es que los datos salgan del país para ser alojados en servidores que no sabemos en qué país están. Si están en los adherentes al compromiso de privacidad o están en un tercer estado que no sabemos dónde queda, dónde está situado, bajo qué jurisdicción y qué leyes se le aplican. Ese es un tema fundamental. Nosotros sabemos que si quedan en servidores nacionales bajo la custodia de autoridades nacionales, vamos con una demanda a la Unidad de Protección de Datos de AGESIC o vamos a una sede judicial y podemos reclamar los derechos de nuestros hijos. Pero si los dejamos en un servidor que no sabemos dónde está situado, de una multinacional, cuyo modelo de negocios es
manejar información, generar perfiles y comercializarlos, a mí hay un principio de desconfianza, porque además ese compromiso de privacidad viene generado por políticas estatales muy fuertes de los estados, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, en materia de proteger los derechos de sus ciudadanos. Y acá estamos liberando la información nada menos que de nuestros niños, además de estarlos fidelizando con una empresa que vende dispositivos, y uno, en ciertas aplicaciones, uno va y abre Google Apps, se encuentra que le dice, esta aplicación está desarrollada para Google Chrome, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un problema de fidelización, de hacerle la cabeza a los gurises para que compren o que le pidan a los padres determinados dispositivos. O sea que empiezan usando una aplicación y de hecho terminan obligados a utilizar otra también de la misma compañía. ¿Es a eso sí, que usted está aludiendo? Es lo que nos pasa a todos en la diferencia entre Microsoft y el software libre. O sea, todos los usuarios estamos pidiéndole permanentemente a los desarrolladores que nos den las facilidades con las que aprendimos a trabajar, que son las de Microsoft en general. Algunos aprendimos antes con el iOS, pero estamos buscando esas facilidades. ¿Por qué? ¿Porque son mejores? No, capaz que sí, capaz que no, pero porque estamos más habituados a trabajar en ese entorno. Y con esto pasa exactamente lo mismo, hay una fidelización del usuario. Ahora, María Luisa dijo al pasar otra cosa, que los menores no tienen capacidad para contratar. ¿Cómo juega eso acá? Y eso juega que como responsables está enseñanza primaria de por medio. Cuando uno Pero de hecho va a terminar contratando el menor. Y de alguna manera sí. Si utiliza efectivamente el paquete de aplicaciones de Google que ahora se ofrece, por ejemplo, si abre una casilla de Gmail como parte de este convenio, si decide acceder al espacio de archivo en la nube que queda habilitado, vamos a tener un niño, por ejemplo, no sé, 6, 7, 8 años, contratando. Y claro, porque de alguna manera la manifestación del consentimiento, cuando se aceptan los términos y condiciones de un servicio, es una forma de contratar. O sea, es una forma de expresar un consentimiento que implica asumir derechos y obligaciones. Ahí ustedes están aludiendo a otra pieza de todo este proceso, que es el momento en que se aceptan las condiciones. Claro. Todos hemos pasado por ese trámite utilizando Internet. Hay un momento en que para empezar a emplear una aplicación se despliega una ventana donde figura un contrato larguísimo que la mayor parte de las veces no leemos, porque en definitiva la cosa está planteada en términos de sí o no. Sí. O acepto estas condiciones y puedo pasar a utilizar la aplicación, o no las acepto y no puedo usarla. Entonces, en general, la tendencia es a decir sí. A poner el clic correspondiente y seguir adelante. Bueno, ¿a ustedes les preocupa ese comportamiento en el caso de chicos? Sí, claro. En particular, cuando comenzamos con la elaboración del documento, no teníamos ninguna información acerca de qué era exactamente lo que había acordado o firmado ANEP y Ceibal con la empresa Google, ¿sí? Pensamos que quizás existía la posibilidad de que fuera un convenio a nivel del Estado uruguayo con la empresa Google y que de alguna manera el Estado uruguayo fuera parte, no digo garante, ¿no?, pero que se hiciera responsable de ese vínculo. Y justamente con las declaraciones del ingeniero Brechner de ayer queda claro que no. Que eso ayer el ingeniero Brechner fue consultado en el programa No Toquen Nada y a propósito de algunos de estos cuestionamientos dijo, yo entiendo la paranoia de todos con referencia a la seguridad, pero miremos sobre qué tenemos que estar preocupados. No hay un contrato específico entre Google, Plan Ceibal y ANEP. Es el mismo que Google hace con cualquier institución educativa. ¿Aceptás o no participás?, dijo Brechner. Sí, y eso es muy grave, ¿no? Es muy grave porque la otra posibilidad era que hubiera existido un acuerdo detallado y especial primaria Google. Primaria o Codicen Google, que otorgara, por ejemplo, no sé, mayores garantías o algo por el estilo. Hay un montón de posibilidades, mayores garantías o inclusive lograr que Google, una cláusula donde le prohibieras a Google sacar los datos del Uruguay. Eso, o sea, me gustaría entrar en algún momento después en los aspectos técnicos de todo este asunto, porque hay varias aristas muy interesantes. Claro. Pero se
Si hubiera habilitado esa posibilidad de tener una negociación, quizás habría muchas cosas diferentes para hacer, ¿ok? Pero por lo pronto no hubo una instancia de negociación. Fue una propuesta de la empresa aceptada por el Estado como venía. Ese es el resumen de... No es la única. O sea, hay muchas... ¿No es la única? No es la única empresa que está tratando de llevarse datos desde el punto de vista de datos nacionales hacia el exterior. Yo tengo conocimiento, pero en este momento por razones funcionales no lo puedo revelar, pero hay otra empresa que está buscando también hacerse de los datos nacionales a otros niveles, que me consta. A ver, en esta materia hubo un quiebre hace pocos años con las denuncias del ex agente de la NSA de Estados Unidos, Edward Snowden, ¿no? A partir de aquellas filtraciones y de la información que él divulgó, se generó todo un debate a propósito del manejo que compañías multinacionales hacen de datos personales. Bueno, el manejo que los gobiernos o determinados gobiernos hacen a su vez de la información que circula por los servidores de esas compañías. Ustedes hablan de esto en el documento, sí, porque a partir de aquel debate, a partir de esos procedimientos de vigilancia generalizada en Internet, el Estado uruguayo tomó algunas medidas para asegurarse que por lo menos la administración pública utilice recursos informáticos que sean solo locales. Claro. Entonces, ¿cómo entra esa pieza en este cuadro del análisis que ustedes hacen? Y esa pieza entra en el sentido de que nosotros, si le damos los datos a una multinacional y no establecemos bien claro las condiciones, dejan de regir la ley uruguaya y la jurisdicción nacional, nada menos. Pero para ustedes, todo este tipo de herramientas, por ejemplo, del Plan Ceibal, ¿deberían pasar solo por servidores uruguayos? En la medida que están en juego los datos de los niños, yo pienso que sí. Ahora, pero ojo, Brechner y el Plan Ceibal aclaran, nadie está obligando a nadie a utilizar estas herramientas. Bueno, es una posibilidad que se abre, que queda disponible. Pero si el docente abre un documento de Google, el docente puede abrirlo o no. Pero una vez que los datos se incorporan en ese documento de Google generado por el docente, los niños van a estar aportando sus propios datos, porque si no, no pueden trabajar. ¿Lorena? Yo entiendo lo del argumento de la no obligatoriedad, pero acá estamos hablando de fijar políticas. Y todos sabemos que existe en la sociedad actual un amor por la tecnología, un presunto amor por la tecnología, ¿sí? Una idea de que la tecnología es buena per se, una idea de que la tecnología es neutra y que lo que está bien y lo que es cool y lo que es moderno es usar tecnología, ¿sí? O sea, nadie puede desconocer que eso existe. De hecho, cuando las primeras declaraciones acerca de esta noticia eran todas alegría por un montón de gente. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo tener espacio infinito de almacenamiento en la nube! ¿Sí? Entonces ahí hay un tema de política y un tema de conciencia, hay un tema de responsabilidad del Estado acerca de cuáles son las políticas que se fijan, ¿sí? Y cuáles son las políticas que se propician. Por más que el ingeniero Brechner y el Ceibal digan que esto no es obligatorio, uno está diciendo este camino está bien. Uno es el Estado, uno es responsable de lo que dice. Ustedes entienden que de hecho hay un aval. Y sí, claro que sí. Claro. Y hay como un impulso, hay como un empujón a que la gente, los estudiantes, los docentes, empleen estas herramientas. Y hay una carencia. Hay una carencia en formación de los ciudadanos, una carencia en cuanto al manejo de sus datos. O sea, la gente no sabe, la mayoría de la gente hoy por hoy con el celular accede a las redes sociales y no sabe cuáles son, dónde está poniendo sus datos. Ahora, que eso lo haga un adulto, bueno, en alguna medida es un tema de reflexión y es un tema también de la inmigración digital, porque no han podido ser formados, o sea, no ha habido políticas del Estado tendientes a la difusión o por lo menos no han sido efectivas, porque las ha habido. Si uno entra en el sitio de AGESIC, encuentra un montón de precauciones en cuanto al manejo de los datos. Las encuentra, pero las tiene que ir a buscar, porque hoy está en curso, hemos escuchado en las propias tandas, una serie de anuncios de AGESIC con este tipo de advertencias, ¿no? Claro, o sea, recién está empezando a funcionar eso y no sé si están midiendo la repercusión que tiene a nivel social. No sé si lo están midiendo, pero está bien, o sea, las cosas de AGESIC están bien hechas en ese sentido, pero lo que pasa es que no tienen la llegada que tienen las empresas en cuanto a captar adeptos. Me parece que no hay un balance entre la difusión
de la importancia de la protección de los datos personales con respecto a lo que se capta por las empresas. Entonces, eso genera una situación de indefensión del ciudadano frente a la acopio de sus datos. Pero mucho más grave es que en esto se implica a los niños, porque los estamos formando. Pero a ver, vayamos a Lorena, que está metida en estos temas de cabeza por su especialización en informática. Dice el ingeniero Brechner en la entrevista que hicimos aquí en Perspectiva, ¿qué es más seguro? ¿Por qué tanta paranoia? Dice él. Somos espiados por nosotros mismos y por todos los demás a través de la computadora. Nadie puede decir que sí o que no. Se discute mucho sobre soberanía, pero no se discute sobre este aspecto, el aspecto individual, el aspecto personal. ¿Es más seguro dejar los archivos en Uruguay que dejarlos afuera? ¿Cuál es más seguro, un servidor uruguayo o uno de Estados Unidos? ¿Quién da más garantías? ¿Están seguras las informaciones en la laptop simplemente? Ahí no se corre un riesgo de que se robe la laptop o de que se le ingrese de alguna manera secreta y también se obtenga esa información. Me encanta que se hagan estas preguntas y me encantaría que se hablara y se debatiera sobre estas preguntas. Lo que no me convence a mí es el argumento de la cosa juzgada. Como está todo mal, como estamos todos vulnerables, como no hay garantías de nada en ningún lado, todo da lo mismo. Y eso es un razonamiento que no conduce a nada bueno. ¿Sí? Pero concretamente, ¿no podría ocurrir que fuera más seguro un servidor en Estados Unidos que un servidor acá en Uruguay? Primero que tenemos que definir es qué es seguridad. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de seguridad? Estamos hablando de hackers, estamos hablando de estados accediendo a datos. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad? Acá nosotros en el documento estamos centrándonos en el aspecto de privacidad de los datos y privacidad de la información. ¿Sí? Y lo que decimos es: el Estado uruguayo ya ha tomado medidas, el Estado uruguayo está protegiendo parte de la información generada por el gobierno, ¿sí? Y por algo es. Cuando se nos tilda de paranoicos, ¿sí? Porque nos hablan de paranoia, esto no es paranoia, y si es paranoia del Estado también, y es paranoia de la Comunidad Europea, y es paranoia de muchas organizaciones del mundo que están poniendo señales de alerta. ¿Por qué? Porque está claro y es evidente. El 1 de junio cayó la Patriot Act en Estados Unidos, pero hay un programa de vigilancia masiva de los datos, y eso es un hecho, no es paranoia, y es realidad. ¿Sí? Entonces, como Estado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decidir ignorar esa información y seguir hablando de que estamos hablando de personas paranoicas, o vamos a tomar resguardos? Enseguida vamos a retomar la entrevista con María Luisa Tosi, abogada, y Lorena Echeverri, magíster en informática. Vamos a conocer, por ejemplo, qué alternativas proponen. Si este acuerdo Google, ANEP, Plan Ceibal presenta todos estos riesgos, ¿cuál es la solución? Una carta firmada por decenas de profesores, investigadores y académicos cuestiona el acuerdo que el Plan Ceibal y la ANEP suscribieron con el gigante Google para que estudiantes y docentes tengan acceso ventajoso a varias herramientas que esa plataforma ha desarrollado para el trabajo en clase. ¿Cuáles son sus argumentos? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con dos de las firmantes, la doctora María Luisa Tosi y la magíster en informática Lorena Echeverri. Una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes conocen cuáles son las ventajas de este acuerdo según lo que el propio Plan Ceibal, el Codicen, el ingeniero Brechner en especial han sostenido, ¿no? Este acuerdo permite que los alumnos y los docentes uruguayos accedan a las herramientas de trabajo colaborativo de Google, a las aplicaciones vinculadas a la educación, a la posibilidad de disponer de correo electrónico sin límite de espacio y sin publicidad, y también el acceso a servicios de almacenamiento en la nube sin límite de carga, sin límite de espacio. Todo esto gratuitamente. Allí están las ventajas, sobre todo teniendo en cuenta, como decía el ingeniero Brechner, es que las laptops que entrega el Plan Ceibal tienen unos 16 gigas de almacenamiento y
para muchos de los usos que se pretende tengan, eso no alcanza. ¿Qué dicen ustedes? Yo, lo primero que quisiera que quede claro, y que no está claro, y como buena ingeniera, a mí me gusta antes de hablar de un problema tener bien claro cuál es el problema que se quiere resolver. Uh-huh. ¿Sí? Parecería que el problema que se quiere resolver o el problema que se quiere atacar es un problema de brindar una plataforma de comunicaciones, una plataforma de ambiente colaborativo y una plataforma de almacenamiento, Uh-huh. Almacenamiento disponible 24/7 a nivel mundial, ¿no? O sea, estamos hablando, eso es, sí, el único producto capaz de cumplir con estos requerimientos es el producto de Google. Yo tengo que asumir que alguien hizo un análisis de cuál es el problema que se quiere resolver y que ese es la única solución, ¿no? Yo tengo que partir de esa base. Entonces la primera pregunta que yo haría, y que es una pregunta que en realidad estamos haciendo y vía un pedido de acceso a la información a través de ANEP, y es: ¿cuáles son los requerimientos? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? ¿Y cuál es el sustento pedagógico y educacional atrás de esto? Esa es la primera pregunta, ¿sí? La segunda pregunta que yo haría es: ¿por qué estos requerimientos exactamente? ¿Y por qué en particular el requerimiento del espacio infinito? O sea, ahí yo tengo argumentos, aunque pueden sonar para muchas personas retrógrados, ¿sí? Tengo argumentos hasta desde el punto de vista de la conciencia y de la ecología, si se quiere. Los recursos no son infinitos, Uh-huh. ¿sí? ¿Por qué estamos fomentando esa ilusión del recurso infinito? ¿No sería más interesante fomentar el cuidado del recurso y decir, bueno, usted tiene esta cuota y usted tiene que aprender a administrar esta cuota y tiene que saber que este espacio es su espacio y tiene que decidir y tiene que curar en el sentido de seleccionar qué guarda y qué no guarda, ¿sí? O sea, hay un montón de aristas en este tema para discutir con respecto a eso. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el problema que se quiere resolver? ¿Sí? Exactamente. ¿Y cuáles son las justificaciones pedagógicas y educativas atrás de optar por una plataforma de este tipo? Además de eso, en el tema de seguridad, a mí me interesa mucho el tema de seguridad jurídica, obviamente. Entonces tenemos que la seguridad jurídica está dada fundamentalmente por la autodeterminación de los usuarios. Los usuarios menores de edad no pueden autodeterminarse, no están en condiciones de elegir. Es el Consejo de Enseñanza Primaria que tiene que elegir por ellos. Y en esa instancia de elegir dónde están los servidores, en definitiva, todos sabemos que la última ratio de los conflictos es el derecho. Y la forma más cómoda, más práctica y más eficiente de poder hacer efectivos nuestros derechos es ir a las autoridades nacionales y a las leyes nacionales. ¿Para qué buscar los problemas en el exterior cuando el Uruguay tecnológicamente está capacitado y las memorias en definitiva hoy por hoy no son tan caras ni tan inaccesibles y los técnicos nos están avalando de que esto es cierto? ¿Para qué irnos a buscar problemas en el exterior y la legislación? ¿Y para qué ir a invocar legislación extranjera cuando podemos desarrollar en el ámbito nacional, dando trabajo a los técnicos nacionales y generando espacios para guardar esa información que hay que aprender también? Los niños no tienen que ser consumistas al máximo, tienen que ser cuidadosos de los recursos, como bien decía la ingeniera. Pero en definitiva, ese es el planteo, que se desarrolle en Uruguay este tipo de herramientas, que no se ofrezca las que Google pone a disposición. Lo que nosotros decimos... Podemos entrar al tema de los costos y al tema de la adquisición. A ver, acá estamos hablando bajo el argumento falso, y voy a desarrollar eso en un momento, bajo el argumento falso de que esta solución y que esta elección no tiene costos para el país, ¿sí? Se está haciendo una compra directa. Se está haciendo una compra directa de un servicio. Bueno, de nuevo, la argumentación del Plan Ceibal y del Codicen va por el lado de acá nadie está obligando a nadie a utilizar estas herramientas. Se las está poniendo a disposición. Exacto. ¿Eso es una compra directa? Bueno, se puede discutir. Y bueno, por lo pronto, no soy experta en leyes, pero por lo pronto acá es publicidad. Por lo pronto es publicidad. Puede haber alguna otra empresa interesada en proveer el servicio. O sea, por lo menos habría que haber hecho una licitación. O sea, esto es un tema de licitación pública, de altísimos costos, porque además sostener que es gratis, no se puede sostener que es gratis. O sea, hay un intercambio de prestaciones ahí. Pero Lorena iba a agregar otros elementos, me parece. Acerca de los costos, en particular. A ver.
Para entender un poco el tema de los costos y lo que voy a hablar, hay que entender un poco cómo funciona la Internet, ¿sí? La Internet es una red de redes, que se le conocía en algún momento con esos nombres, donde hay grandes redes conectadas entre sí. Los servicios que conectan esas redes entre sí, que se llaman normalmente carriers, son carriers internacionales, son un contado número de empresas, alrededor de menos de 10, ¿sí? AT&T es una de esas. Esos carriers internacionales son los que cobran, ¿sí?, por el tráfico a través de su infraestructura. Uruguay, ¿sí?, y muchos países chicos que se podrían pensar como periféricos a esa red de redes, forman hojas, si se quiere, del árbol, o sea, son las puntas, si se quiere, de esa red de redes. Entonces, el Uruguay, en particular Antel, que es el proveedor de servicios de conectividad de nuestro país, paga a esos carriers cada vez que tiene que hacer tráfico internacional, ¿sí? Hasta claro. Ahí vamos por ahí. Perfecto. En los últimos años, y con todo este tema de que la Internet la usan muchas personas y para consumir contenidos pesados en cuanto a la cantidad de información que circula, o sea, no es solo texto, no es solo mirar páginas web. Sí, exacto. Ahora, es lo más común del mundo compartir fotos y videos, por ejemplo. Exacto. Y ahí ya empezamos a manejar materiales pesados, ¿no? Exacto. O utilizar servicios como Netflix o como mirar videos en YouTube, etcétera, etcétera. Eso genera un montón de tráfico, y un montón de tráfico, en particular, que son contenidos que están fuera del territorio uruguayo, ¿sí? Fuera del Uruguay, entonces por un tema de la distancia física a la que están, son 10.000 kilómetros de fibra que tenemos hasta Miami. Eso tiene un costo muy grande para el país, traer esos datos. Entonces, ¿qué ha hecho Antel en los últimos años? Ha decidido darle a muchas de esas empresas servicios de almacenamiento en los data centers de Antel para que estos contenidos estén disponibles más cerca físicamente de las personas y con eso abaratar costos de tráfico internacional. Eso quiere decir que, por ejemplo, Netflix tiene servicios de almacenamiento en Uruguay. En Uruguay. Y que esos servicios de almacenamiento son gratuitos para Netflix. Exactamente. Porque a Antel le sirve... Porque a Antel le sale más barato. O sea, la cuenta Antel le da que si yo lo tengo acá, me sale más barato esto que tener ese tráfico, ¿sí?, a través del caño internacional, de la conexión internacional, que es la que me sale muy cara. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo entra, entonces, esa información en el contexto de lo que estamos analizando ahora? En el contexto de lo que estamos analizando ahora es que acá estamos hablando, por las estimaciones de la que está hablando el ingeniero Brechner, de aproximadamente 700.000 cuentas. ¿Sí? Ayer hablaba de eso. 700.000 potenciales usuarios de este servicio. ¿Sí? Hoy en día en el Uruguay se estima que estamos alrededor de un 40% de la población que tiene actividad en Internet. Podemos estimar alrededor de un millón y algo de usuarios activos de Internet. 700.000 implica casi duplicar esa cantidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de que de un día para otro, opcionalmente o no opcionalmente, estamos generando un montón de nuevos usuarios, ¿sí?, que van a tener y van a necesitar ese tráfico a servidores que están fuera del país. Entonces, Antel necesariamente va a terminar optando por traer esos datos para adentro, porque le va a salir más económico. Probablemente ya haya acuerdos entre Google y Antel hoy, ¿sí? Acá estamos ampliando. Y eso es dinero que Antel tiene que desembolsar, ¿sí? Y si no fuera por esa opción de alojar localmente, estamos generando tráfico internacional. Y también es dinero que Antel tiene que desembolsar. El razonamiento de ustedes termina en que ese dinero se podría utilizar para suministrarle al Plan Ceibal espacio de almacenamiento aquí en Uruguay, por ejemplo, en los servidores de Antel. O alguna otra alternativa. Para hablar de un tema de plata, la estimación que hacemos nosotros en base a lo que Antel hoy le cobra a la Universidad de la República por el acceso a Internet, uh-huh. Las cuentas nuestras dan de que esto estamos hablando del orden de las decenas de millones de dólares, ¿sí? Y eso no nadie puede salir a decir que eso es gratis. Y eso lo vamos a pagar entre todos. ¿Decenas de millones de dólares por año? Sí. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. ¿Cómo sigue esta historia entonces? Y bueno, tenemos tan retrógrados somos que tenemos uno de los sistemas jurídicos más avanzados que ha recibido el reconocimiento de la Comunidad Europea, y en materia de protección de datos personales tenemos una ley que es solvente, que se aplica
y tenemos un juego también con el acceso a la información pública que nos lleva a tener un ordenamiento jurídico de nivel considerable a nivel de país, como un país en condiciones de traficar datos a nivel de la Comunidad Europea, que es importantísimo. Tenemos una justicia disponible ahí a la mano. ¿Para qué ir a buscar la legislación internacional? ¿Para qué exponer los datos de nuestros niños a que sean comercializados en otras jurisdicciones sin enterarnos de qué pasa? Tenemos una unidad una agencia del gobierno electrónico que viene trabajando estos temas. Nos falta un poquito de educación en materia del manejo de datos y del manejo de claves, y que cada cual a nivel individual tenemos la libertad de que si queremos usar Gmail, podemos usar Gmail o Hotmail, pero de alguna manera también tenemos que priorizar los desarrollos y el trabajo nacional. Me parece que esa debería ser la base, y también siempre usar la licitación pública cuando hay gastos, ¿verdad?, del Estado. El tema queda absolutamente abierto. Quizás lo que convenga ahora sea pasar a un debate, alguna forma de mesa redonda donde discutan las dos partes. Ya hemos tenido en entrevistas individuales las razones de unos y de otros. En particular en el Muro de Perspectiva en Facebook está corriendo un espacio, un foro, donde los oyentes están dando sus posiciones. Ahora va a quedar publicada esta entrevista, están los documentos también disponibles. Si les parece, volvemos a conversar en cualquier momento. A las órdenes. Bueno.